Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Ismael Cot, estoy con mi esposa Yolanda y estamos hablando de cambiar tu vida, cambiar nuestra vida para que sea mejor, para que podamos lograr realmente muchas cosas que deseamos y que a veces no sabemos cómo llegar a estas metas, a estos deseos. Y la primera cosa que tenemos que ver es saber que tenemos que vencer la derrota a través de la perseverancia. Y eso es una clave del éxito. Poca gente sabe esto, que es no solamente tus aptitudes que cuentan, sino también tu actitud de ser perseverante, no rendirse. Los que vencen son los que se resisten a tirar la toalla, abandonar la pelea, sino persistir. No siempre el éxito llega al primer intento. Exacto. Y es una debilidad que el diablo conoce. Sí. Porque el diablo sabe que si estamos débiles en nuestras creencias, débiles en nuestra fe, débiles en nuestra persistencia, va a llegar un momento en que, como dicen, ¿verdad?, el cuchillito de palo. Sí. Porque el diablo no opera diciendo, me voy a aparecer con un séquito de demonios ahí enfrente de la gente diciendo, te voy a matar. Que sí lo puede hacer, sí, y lo ha hecho. Pero no es como opera regularmente. No. Regularmente es sutil, engaña, habla sutilmente, y es ese constante opresión una tras otra. Esto no te sale bien, esto te sale mal, aquí hay un tropiezo, se te cierra una puerta acá, y está buscando ese desánimo que nos lleva a la desesperación. Y cuando logra llevarnos al punto de la desesperación, ya no vamos a pensar bien, ya no vamos a tomar buenas decisiones, vamos a tomar decisiones alocadas, y lo más probable es que empiece a entrar la queja. Exacto. Y cuando entra la queja, estamos declarando con nuestra boca lo que estamos creyendo en nuestro corazón. Sí. Y eso le va a dar una legalidad al diablo de meterse más en nuestra vida y de pasar de una opresión a una obsesión. Sí. Y ahí sí ya está más complicado el asunto. Claro. Porque, bueno, hay salida, en Cristo siempre va a haber salida. Sí. Pero el peligro de llegar a ese punto es que empezamos en un espiral donde nos va llevando hacia abajo, de desánimo en desánimo, más profundo cada vez. Y anuncias que ya no puedes y que no va a salir. Y te rindes. Y profetizas ahí lo que va a suceder. Por eso Pablo decía en Filipenses 3:14, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, lo que es importante es de ver que la persistencia es disponernos en continuar, en buscar la meta. Y qué importante es tener mentores. Qué importante es tener un pastor a quien le puedes tener la confianza, ¿verdad? Sí. De venir a hablar de estas cosas que nos pueden suceder a todos, y que para eso Dios puso ahí a los pastores, para poder ayudar y ministrar a las personas que están pasando por momentos difíciles, y te va a llevar a la palabra correcta, ¿verdad? Sí. Esa palabra de bendición, esa palabra que es más cortante que una espada de doble filo, ¿verdad? Donde te va a sacar del problema, porque te va a sacar del problema. Exacto. Porque la palabra vence el problema. Sí. Entonces, tener un mentor, tener un pastor con el que te puede ayudar a enfocarte en la palabra correcta, para meditar en esa palabra, meditar que la victoria ya la tienes, que el poder lo tienes, que la autoridad la tienes para echar fuera toda obra del enemigo. Claro.
Y en lugar de rendirnos en actitud de queja, Ajá. rendirnos en actitud de victoria, en espíritu, en fe, leyendo la palabra y haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer, ¿verdad? Exacto. La palabra es la que vence Sí, sí, cualquier sí, sí. circunstancia. Y estar, cuando ya conoces tu llamado, te aferras a esto, sabes que tú fuiste llamado a hacer algo grande y vas a persistir. Ese es ahí donde, cuando tenemos la convicción de quiénes somos, podemos persistir. Cuando no tenemos identidad, estamos buscando, a lo mejor no era así, entonces voy por allá y me rindo siempre. Y es ahí donde no podemos vivir así. Mira, hay un ejemplo que les voy a leer porque es muy interesante. Es la historia de un niño y tenía 7 años cuando su familia fue echada fuera de su casa. A los 7 años, la familia estaba en la calle. Cuando este niño tenía 9 años, se le murió su mamá, ¿no? Y vivió con su papá solo, empezó a crecer un poco. A los 22 años, fue despedido de su trabajo. Él quería estudiar leyes, ser un gran abogado, pero no tenía la educación correcta. Entonces, a la edad de 23 años, él se endeudó para poder ser Wow. socio de una pequeña tienda. Cuando cumplió 26 años, murió su socio de la tienda y le dejó la tienda con deudas que se tardó años en liquidar. A los 28 años, estaba ahí con una novia por 4 años. La pide en matrimonio, le dice que no. Podrías decir un momento, ¿qué está pasando con mi vida? Cuando tenía 37 años, intentó 3 veces de entrar en el Congreso, pero cada vez lo rechazaban. A los 41 años, murió su hijo de 4 años. Dice, bueno, postula para ser senador. Pierde, pero sigue ahí. A los 47 años, ya era senador, pero quiere ser vicepresidente, pierde. A los 49 años, vuelve a perder. A los 51 años, es elegido presidente de Estados Unidos, era Abraham Lincoln. ¿Sabes? Es el ejemplo de la perseverancia. No me importan los obstáculos, no me importa que el mundo no me quiere ver exitoso. Tengo un llamado, como dice Pablo, yo prosigo a la meta, al llamamiento supremo que tengo en Dios, ¿verdad? Y lo voy a lograr. Así es. Yo creo que muchos nos hubiéramos rendido en el tercer ejemplo. Por supuesto. No es que antes. Sí, a lo mejor ya a los 9 años se muere la mamá y dice, no, pues ya, ¿qué voy a hacer yo en mi vida? Y es tremendo, pero Dios siempre va a estar pendiente de esos casos. Sí. Y a lo mejor a los 10, a los 15, a los 20, 30, 40, a lo mejor no tenemos esa conciencia de que Dios quiere bendecirnos y ayudarnos, pero va a haber algo dentro de nosotros que nos va a decir, sigue adelante, Dios está contigo. Exacto. Y podemos voltear a Él en cualquier etapa de nuestra vida, Sí. en cualquier etapa. Sí. Cuando nos rendimos, en el tercer ejemplo, Sí. ¿verdad? Es la salida fácil. Exacto. Exacto. Me rindo a las drogas, me rindo a la miseria, me rindo a la lástima. Uh-huh. Tengo un pretexto para decir que no. Exacto. No. Tengo un excelente pretexto. Sí. Le gané a la vida con los pretextos. Exacto. La vida me debe. Sí. Sí, cuando la gente se hace víctima, busca compasión, busca aceptación de su fracaso. Y eso no es bíblico, obviamente. Ni estamos hechos para eso. No, nadie está hecho para fracasar. Es una actitud
de carácter que el diablo empieza a poner y a poner y a poner. Por eso, qué importante, y seguimos recalcando, qué importante es conocer la palabra de Dios, qué importante es conocer la victoria de Cristo, qué importante es asistir a una iglesia que tenga la doctrina correcta, Sí. la doctrina completa, del evangelio completo, que te dice cómo puedes hacerle para cambiar tu estilo de vida, todo lo malo que pudiéramos pensar que quisiéramos cambiar en nuestra manera de pensar, que a veces decimos es imposible. No, es posible, Claro. con una buena actitud Sí. y un buen mentor. Y conocer, como tú dices, la palabra de Dios, porque cuando Dios te da una palabra, eso debe de ser sobre qué tú vas a construir tu vida. Me acuerdo de Josué, ahí dice en Josué 6:2, es Dios que le está hablando, diciéndole, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Todavía no había llegado a Jericó, pero Dios le dice a Josué, yo ya te lo entregué. Entonces, ¿qué es lo que Josué tuvo que hacer? Creer. Solamente creer. Ya no preocuparse de cómo lo vamos a hacer. Esta ciudad es fortificada. ¿Cómo lo vamos a lograr? No, Dios dijo, ya te la entregué. ¿Sabes? Dios, cuando habla de promesas, muchas veces las habla en el pasado. Yo te he sanado. Yo te he bendecido en los lugares celestiales con bendición espiritual. Yo te he sanado. Lo más espectacular es Isaías, 700 años antes de Cristo. Él dice, por la llaga de Cristo fuimos sanados. Entonces, cuando tú empiezas a entender que cuando entraste en el reino de los cielos, entraste en la eternidad. No importa cuando se dijo, lo que Dios ha hablado acerca de ti, ya te fue entregado. Es que cuando Dios habla en la eternidad. Sí. No hay principio y no hay fin. No. Él es el gran yo soy, siempre está en el presente. Exacto. Y la palabra que se escribió hace 2000 años, Sigue cuando se vigente hoy. declara, se hace presente, no caduca. No. Y las promesas de Dios, que son profecías de Dios para nosotros, no las podemos adjudicar. Nosotros podemos tomar una profecía Sí. que se dijo hace 2000 años para nuestra vida en el día de hoy. Sí. Sí. Es presente. En el momento que tenemos la revelación de esa profecía que se habló, se hace presente en nuestra vida. Sí, en ese cómo momento. No. Y la verdad es que yo pienso que estamos en tiempos, en tiempos difíciles, tan difíciles, que por lo tanto es tiempo de empezar a hablar la palabra con denuedo y empezar a hablar la palabra tal como es. Sí. Y empezar a hablarle a la gente que su vida no va a cambiar si ellos no hacen algo al respecto. Exacto. Hay que hablar las cosas como son. Porque muchas instituciones, iglesias, pastores, ministros, Dios los bendiga, no se atreven a hablar la palabra correcta, la palabra sana, la palabra de impacto, por temor a ofender a la gente y qué va a pensar y no, mejor tranquilo. No estamos en tiempos de vivir tranquilos, estamos en tiempos de guerra. Ya no hay y en tiempos de guerra esto. Tienes que gritarle a la persona, si no echas pecho tierra te van a matar. O sea, si no cambias esto en tu vida, vas a morir. Exacto. El enemigo te va a devorar. Sí. Las circunstancias te van a ganar. Tienes que cambiar esta actitud porque está mal tu actitud y esta actitud no te va a llevar a nada más que al desastre. Exacto. Tenemos que tener ya ese denuedo y esa autoridad de hablar las cosas como son. Tal vez muchos se van a ofender, pero son aquellos
que están pidiendo limosna de compasión a la gente y que no quieren hacer nada para Quieren cambiar su vida. la vida fácil, ¿verdad? Entonces, pues está bien, es la decisión que ellos tienen, pero no quiere decir que vamos a dejar de hablar la palabra correcta por Sí. los otros que sí quieren escuchar la verdad, porque sí quieren tener un cambio de vida, porque sí quieren tener un cambio de actitud y nadie se los está diciendo. Exactamente. Entonces, la gente está siendo engañada. Yo quiero imaginarme lo que siente Jesús, de decir, yo ya pagué por toda tu victoria y nadie te la está anunciando. No, es triste. Y nadie enseña la perseverancia. Y hay un ejemplo tremendo con Eliseo y este general Naamán, ¿no? Que viene con lepra, que bueno, le han dicho, este hombre tiene un don de sanidades, si vas con él, te va a sanar. Y ahí vemos la historia, y Eliseo le dice en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10, Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y la reacción de Naamán, dice ahí, se fue enojado. ¿No? Entonces recibe una orden donde se le enseña que va a necesitar perseverancia. Finalmente Naamán, pues viendo que su situación no iba a mejorar, en el versículo 14 dice ahí, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Wow. A la primera que se metió en el agua no se limpió. A la segunda tampoco. Y Dios está enseñando perseverancia hasta que se logre. Así es. Y si tienes que meterte 7 veces en el Jordán y piensas que estás haciendo el ridículo, sí lo estás haciendo 6 veces, pero a la 7ª sales en victoria. Pero Dios está trabajando en todo este proceso. Uh-huh. Porque al principio fue la rebeldía. ¿Sí? Yo no voy a hacer eso. Orgullo. Uh-huh. ¿Cómo crees que yo voy a hacer eso? A ver, ¿qué parte no has entendido? Claro. Te estoy dando la respuesta para tu sanidad. Exacto. No se va a hacer como tú dices, se va a hacer como Dios dice. Exacto. Y si Dios te dice que te vas a humillar haciendo el ridículo 6 veces, es porque necesitas crucificar tu orgullo para que Dios te pueda bendecir. Exactamente. Y es ahí donde Dios nos quiere ver bendecido. Tenemos que perseverar en la meta. Su meta de Naamán era sanarse. Pero a su manera. A su manera. Y ponerse las medallas probablemente. Exacto. Entonces, Dios le dio un sistema, ¿no? Entonces, él finalmente aceptó obedecer y aceptó perseverar 7 veces. Lo voy a hacer, no me voy a rendir a la primera. Porque muchas veces la gente quiere que todo suceda en un segundo. Sí. Pero, ¿qué dijo Dios a Josué 3 veces? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. En otras palabras, persevera. Medita en este libro de la ley de día y de noche. Sé perseverante en la revelación de la palabra. Entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, la derrota no existe con los que son perseverantes. Esa es la actitud de vida que nos pasa a un lado de victorioso, ¿no? Bien, pues nos vamos a quedar aquí para este programa. Vamos a seguir hablando de actitudes que nos hacen un gran cambio en nuestras vidas. Muy bien, pues nos despedimos de ustedes. Recuerdan, siempre en victoria.